Teoría del conocimiento, por Johannes Hessen. 20. Primera parte. Teoría general del conocimiento. Investigación fenomenológica preliminar. 4. Las especies del conocimiento. 1. El problema de la intuición y su historia. Conocer significa aprender espiritualmente un objeto. Esta aprehensión no es por lo regular un acto simple, sino que consta de una pluralidad de actos. La conciencia conocente necesita dar vueltas, por decirlo así, en torno a un objeto para aprenderlo realmente. Pone su objeto en relación con otros, lo compara con otros, saca conclusiones, etc. Así hace el especialista cuando quiere definir su objeto desde todos los puntos de vista. Así hace también el metafísico cuando quiere conocer, por ejemplo, la esencia del alma. La conciencia conocente se sirve en ambos casos de las más diversas operaciones intelectuales. Se trata siempre de un conocimiento mediato discursivo. Esta última expresión es singularmente exacta porque la conciencia conocente se mueve, en efecto, de aquí para allá. Ahora bien, cabe preguntar si hay un conocimiento inmediato además del mediato, un conocimiento intuitivo además del discursivo. El conocimiento intuitivo consiste, como dice su nombre, en conocer viendo. Su peculiar índole consiste en que en él se aprende inmediatamente el objeto, como ocurre sobre todo en la visión. Nadie podrá negar que hay un conocimiento semejante. Aprendemos inmediatamente, en efecto, todo lo dado en la experiencia externa o interna. Inmediatamente percibimos el rojo o el verde que vemos, el dolor o la alegría que experimentamos. Mas cuando se habla de la intuición, no se piensa en esta intuición sensible, sino en una intuición no sensible, espiritual. Tampoco esta puede negarse. Cuando, por ejemplo, comparamos el rojo y el verde y pronunciamos el juicio, el rojo y el verde son distintos. Este juicio descansa patentemente en una intuición espiritual inmediata. En una intuición semejante descansan también aquellos juicios que tenemos ante nosotros en las leyes lógicas del pensamiento. El principio de contradicción, por ejemplo, afirma que entre el ser y el no ser existe la relación de la mutua exclusión, relación que intuimos igualmente de un modo espiritual. En el punto inicial y en el punto final de nuestro conocimiento se halla, pues, una aprehensión intuitiva. Aprendemos de un modo inmediato, intuitivo, tanto lo inmediatamente dado de que parte nuestro conocimiento como los últimos principios que constituyen la base del mismo. Como queda dicho, suele aplicarse la denominación de intuición y de conocimiento intuitivo tan solo a la intuición espiritual. Pero aún debemos hacer otra restricción. Tampoco debemos llamar intuición, en sentido riguroso, a la aprehensión inmediata de la relación entre dos contenidos sensibles o intelectuales a que acabamos de referirnos. Caso que queramos conservar la palabra, deberemos hablar de una intuición formal. Esencialmente distinta de esta es la intuición material, en la cual no se trata de una mera aprehensión de relaciones, sino del conocimiento de una realidad material, de un objeto o un hecho suprasensible. Esta intuición material es la que llamamos intuición en sentido propio y riguroso. Esta intuición material puede ser de diversa índole. Su diversidad está fundada en lo más hondo de la estructura psíquica del hombre. El ser espiritual del hombre presenta tres fuerzas fundamentales: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Advirtamos expresamente que con esto no se significa en modo alguno tres facultades del alma independientes, sino tan solo tres diversas tendencias o direcciones de la vida psíquica humana. Conforme a esto, debemos distinguir una intuición racional, otra emocional y otra volitiva. El órgano cognoscente es, en la primera, la razón, en la segunda el sentimiento, en la tercera la voluntad. En los tres casos hay una aprehensión inmediata de un objeto y esto es justamente lo que pretende expresarse con la palabra intuición. Si se tiene esto presente, no se experimentará ninguna dificultad ante la expresión de intuición volitiva que suena a paradójica en un principio. A la misma división llegamos y partimos de la estructura del objeto. Todo objeto presenta tres aspectos o elementos: esencia, existencia y valor. Por consiguiente, podemos hablar de una intuición de la esencia, una intuición de la existencia y una intuición del valor. La primera coincide con la racional, la segunda con la volitiva, la tercera con la emocional.
Para dar a nuestras consideraciones abstractas y esquemáticas un contenido más concreto, hagamos pasar a grandes rasgos ante los ojos de nuestro espíritu la historia del problema de la intuición. Platón es el primero que habla de una intuición espiritual, de una intuición en sentido estricto. Según él, las ideas son percibidas inmediatamente, intuidas espiritualmente por la razón. Se trata de una intuición material, pues lo que vemos son determinados contenidos espirituales, realidades materiales. Esta intuición debe caracterizarse, además, como una intuición estrictamente racional, pues es una función del intelecto, representa una actividad rigurosamente teórica, intelectual. En Plotino, el renovador del platonismo, la intuición del nous reemplaza a la intuición de las ideas, como ya hemos visto. Esta intuición del nous es una actividad puramente intelectual, como la intuición platónica de las ideas. Pero Plotino conoce, además de la intuición del nous, una intuición inmediata del principio supremo de la realidad, de lo uno. En su tratado de la contemplación, que se encuentra en las Eneadas, pinta Plotino con palabras entusiastas la sublime contemplación de lo divino. Esta misma pintura revela que la contemplación de Dios no es en Plotino algo puramente racional, sino que está fuertemente empapada de elementos emocionales. Es una contemplación mística, en que no solo tiene parte el intelecto, sino también las fuerzas activas del hombre. Cosa análoga pasa en San Agustín, que justamente en la teoría del conocimiento está influido fuertemente por Plotino. Para el padre de la Iglesia, el nous coincide con el Dios personal del cristianismo, como ya se ha indicado. El mundo inteligible se convierte de este modo en el contenido del pensamiento divino. Visto en esta perspectiva, Dios se presenta al platónico cristiano como veritas eterna et incommutabilis, que encierra en su seno todas las cosas. En consecuencia, San Agustín habla de una visión de lo inteligible en la verdad inmutable e incluso de una visión de esta misma verdad. También para él se trata de una intuición puramente racional, pero como Plotino, también él conoce un grado superior de visión divina. En la experiencia religiosa, en las vivencias religiosas, entramos en contacto inmediato con Dios, lo vemos de un modo inmediato, místico. Esta visión mística de Dios se presenta en San Agustín, que en este punto se haya influido también por la Biblia, como un proceso en el fondo emocional de un modo más fuerte aún que en Plotino, el cual todavía está demasiado en poder del intelectualismo griego. El pensamiento de una visión mística de Dios pasó de las obras de San Agustín a la mística de la Edad Media. Esta se presenta como la adversaria de la escolástica intelectualista. Mientras ésta solo admite un conocimiento discursivo racional, la mística defiende el derecho de la intuición, en especial de la intuición religiosa. El método frío, abstracto e impersonal de la silogística, con sus rígidas formas, reglas y argumentos, no es para la mística el ideal o el medio único y exclusivo de alcanzar la verdad. La mística ve una fuente de verdad tan segura, si no superior, en las vivencias y experiencias objetivas. En las vivencias y experiencias subjetivas, en la intuición subjetiva, en el videre, sentire y expirere espiritual, y en los sentimientos y deseos, en ocasiones extraordinariamente intensos, que acompañan a las vivencias e intuiciones íntimas. Ambas concepciones se hacen frente a la alta escolástica. La contienda entre el agustinismo y el aristotelismo, que domina el siglo XIII, no es en el fondo otra cosa que una contienda en torno a los derechos de la intuición, en especial de la intuición religiosa. Los partidarios del agustinismo, con San Buenaventura a la cabeza, tienen enfrente a los defensores del aristotelismo, con Santo Tomás de Aquino como jefe. Aquellos proclaman una visión inmediata, mística de Dios. Estos solo admiten un conocimiento mediato, discursivo, racional del mismo. Según aquellos, Dios puede ser experimentado y vivido inmediatamente, puede ser visto espiritualmente. Según estos, necesita ser demostrado. Si pasamos a la edad moderna, el cogito ergo sum de Descartes significa el reconocimiento de la intuición como un medio autónomo de conocimiento. El principio cartesiano no encierra en efecto una inferencia, sino una autointuición inmediata. En nuestros actos de pensamiento no vivimos inmediatamente como reales, como existentes. Este es su sentido.
Hay, pues, aquí una intuición material que se refiere a un hecho metafísico. El conocimiento de la intuición como una fuente autónoma de conocimiento se encuentra también en Pascal, que con su afirmación que la razón pone al lado del conocimiento por el intelecto un conocimiento por el corazón, al lado del conocimiento racional un conocimiento emocional. Se encuentra asimismo en Malebranche, cuya tesis epistemológica fundamental hemos mencionado anteriormente. En Spinoza y en Leibniz, por el contrario, la intuición no representa ningún papel notable en la teoría del conocimiento. Lo mismo pasa en Kant. Este solo conoce una experiencia que consiste en la elaboración conceptual del material empírico. Otra especie de experiencia, en el sentido de una aprehensión inmediata del objeto de una intención espiritual, no es conocida de él. Lo mismo que para el intelectualismo medieval y el racionalismo moderno, también para Kant hay solo un conocimiento discursivo racional. Concepciones muy distintas son las que encontramos en la filosofía inglesa anterior a Kant. Su representante más ilustre, David Hume, tiene la convicción de que nuestra razón no puede conocer que hay cosas ni tampoco cuál es su esencia. Todo lo que rebasa el contenido de nuestra conciencia escapa, según él, al conocimiento racional. Se ha llamado a Hume muchas veces escéptico, a consecuencia de esto. Pero el escepticismo de Hume se refiere exclusivamente al conocimiento teórico racional. Según Hume, el centro de gravedad del ser humano no reside en el lado teórico, sino en el práctico. Conforme a esto, Hume pone al lado del órgano del conocimiento teórico y racional otro órgano práctico e irracional. Es el que denomina fe, y entiende por tal una aprehensión y asentimiento intuitivos y emotivos. La fe advierte es mucho más propiamente un acto de la parte afectiva de nuestra naturaleza, de su parte pensante. Gracias a esta fe, que radica en el instinto psíquico, alcanzamos, según Hume, la certeza de la realidad del mundo exterior, que resulta un problema insoluble para la razón teórica. Así como Hume sostiene que conocemos de un modo inmediato la realidad, otros filósofos ingleses del siglo XVIII admiten un conocimiento intuitivo en el terreno de los valores. El principal representante de esta doctrina es un discípulo de Shaftesbury, Hutcheson. Según su teoría, aprendemos inmediata, emotivamente, tanto los valores de lo bello como los de lo bueno. El órgano cognoscitivo es, en el primer caso, el sentido estético, en el segundo, el sentido moral. Hutcheson se esfuerza por introducir en la ética el concepto del moral sense. Nuestros juicios de valor ético no descansan en la reflexión, enseña, sino en la intuición. El valor o el no valor ético de una acción no se conoce aplicando a la acción una unidad de medida general, una norma ética suprema y midiéndola con ella, sino de un modo inmediato e intuitivo. Así como nuestro sentido visual percibe inmediatamente los colores, el sentido moral percibe las cualidades valiosas de una acción o de una intención. Si pasamos al siglo XIX, encontramos que la intuición representa un importante papel en el idealismo alemán. Mientras Kant solo había reconocido una intención sensible, rechazando expresamente, por el contrario, una intuición no sensible, intelectual, su sucesor Fichte es de otra opinión. Según él, hay una intuición espiritual, intelectual. Es el órgano mediante el cual el yo absoluto se conoce a sí mismo y conoce sus acciones. En Fichte se trata, pues, de una intuición metafísico-racional. Lo mismo pasa en Schelling. Su filosofía de la identidad define lo absoluto como la unidad de la naturaleza y el espíritu. Ese absoluto es aprendido por nosotros mediante una intuición intelectual. No otra cosa, enseña Schopenhauer. Este empieza coincidiendo con Kant en la doctrina de que nuestro entendimiento, nuestro conocimiento discursivo racional, está encerrado en los límites del mundo fenoménico. Si no hubiese otro medio de conocimiento, la esencia de las cosas permanecería eternamente oculta para nosotros. Pero hay otra especie de conocimiento, y en esto se aleja Schopenhauer de Kant. Es la intuición espiritual. Mediante ella aprendemos la esencia de las cosas y encontramos la clave de la metafísica. Un conocimiento intuitivo en el terreno religioso es enseñado en el siglo XIX, sobre todo por Fries y Schleiermacher. El primero distingue tres fuentes de conocimiento: el saber, la fe y el presentimiento.
Sabemos de los fenómenos, creemos en la verdadera esencia de las cosas, presentimos esta en aquellos. Fries define el presentimiento como un conocimiento por puro sentimiento. Por su medio aprendemos en lo temporal lo eterno, en lo terrenal lo divino. El presentimiento es, según esto, el órgano del conocimiento religioso. Schleiermacher piensa de un modo análogo. Frente al racionalismo y al moralismo insiste en que la religión no es saber ni hacer. No tiene su sede ni en el intelecto ni en la voluntad, sino en el sentimiento. Consiste por esencia en una aprehensión emotiva, intuitiva de la unidad y del principio del universo. Lo religioso, declara Schleiermacher, en sus muy leídos discursos sobre la religión, en un sentimiento y una intuición del universo. Fijemos aún brevemente la vista en una posición de la filosofía contemporánea frente al problema de la intuición. El neocantismo toma una actitud de ruda repulsión. Esto debe decirse muy especialmente de la escuela de Marburgo. Su fundador, Hermann Cohen, se vuelve con innegable animosidad contra los predicadores de la intuición. Esta es, según él, una ilusión y por ende la viva contradicción del pensamiento científico. Por eso no puede tomarse nunca en consideración como medio metódico de conocimiento. Hay que mantener, por el contrario, la exigencia de un método para un conocimiento. O en otras palabras, solo hay un conocimiento racional discursivo y un método racional deductivo fundado en él. Esta es también la posición de la escuela de Baden, aunque no se exprese de un modo tan crudo. Tampoco para ella puede considerarse la intuición como medio legítimo de conocimiento. También ella se opone al intuicionismo, rechazándolo en todas sus formas, como muestra especialmente el libro de Ricoeur sobre la filosofía de la vida. La actitud del realismo crítico frente a la intuición es también predominantemente negativa. Así declara, por ejemplo, Joseph Geiser. Respecto de la intuición como fuente de conocimiento, debo hacer las mayores reservas, pues este concepto es sumamente equívoco y los que le tienen siempre en boca y ven en la intuición la verdadera fuente de luz y conocimiento de nuestro espíritu, no lo definen clara y distintamente. Tal como yo concibo nuestro conocimiento humano, los únicos objetos que podemos aprender en su objetivo por intuición, esto es, por una percepción inmediata, consiste en las realidades individuales de nuestra percepción externa e interna y en las formas o esencias, las relaciones esenciales y los demás objetos singulares y generales análogos, claramente intuibles en aquellas realidades por medio de una serie de determinados actos de pensamiento. No admito como fuente de conocimiento una intuición de objetos metafísicos, por ejemplo, de Dios y la sustancia psíquica, o de objetos éticos, estéticos, religiosos y otros análogos, en lugar de inferirlos de los conceptos y juicios obtenidos sobre la base de las distintas realidades conocidas intuitivamente. Geiser solo admite, según esto, una intuición racional que es además principalmente de naturaleza formal. Otros representantes del realismo crítico hacen a la intuición mayores concesiones. Así, ante todo, August Messer. Este reconoce la intuición principalmente en el terreno de los valores. Según él, aprendemos de un modo inmediato e intuitivo no solamente los valores estéticos, sino también los éticos. La intuición es el único órgano de su conocimiento. También en el terreno metafísico hay, según Messer, un conocimiento intuitivo. Vivimos e intuimos inmediatamente, en especial la existencia de nuestro yo y la de nuestra libertad. Tenemos una suerte de saber inmediato de nuestro yo espiritual y de la naturaleza de sus actos, y fundándonos en este saber, atribuimos a nuestro yo una libertad indeterminada. La posición de Johann Voelkel frente a la intuición es aún más positiva. Voelkel entiende por intuición o certeza intuitiva la vivencia inmediata de algo inexperimentable, la certidumbre inmediata de algo transsubjetivo o trascendente a la conciencia. Los objetos que nos son conocidos por el camino de la certeza intuitiva son, ante todo, el propio yo, el mundo exterior y las demás personas. Además, aprendemos intuitivamente los valores. Hay intuición estética, ética y religiosa. Voelkel subraya que la certeza intuitiva es esencialmente distinta, tanto de la autocerteza inmediata de la conciencia
como de la necesidad lógica del pensamiento. Representa una modalidad de certeza absolutamente peculiar, irreductible, primitiva. Tiene de común con la autocerteza de la conciencia la inmediatez. Con la necesidad lógica del pensamiento, la validez transsubjetiva. La certeza intuitiva es una fe que se tiene identificada con la cosa. En honor a esta garantía objetiva, debe emparejarse la certeza intuitiva con la necesidad lógica, con derechos hasta cierto punto iguales. Un intuicionismo expreso se encuentra hoy en Bergson, Dilthey y la fenomenología. Según Bergson, el intelecto es incapaz de penetrar en la esencia de las cosas. Solo puede aprender la forma matemático-mecánica de la realidad, no su núcleo y contenido íntimo. Solo la intuición puede aprender este. La intuición es el instinto desinteresado y consciente de sí mismos. Mediante la intuición, hacemos la realidad por dentro, penetramos en el interior de la vida. Mediante ella, entramos en contacto, por decirlo así, con el núcleo y el centro de todas las cosas y respiramos algo de este océano de la vida. La intuición es así la clave de la metafísica. La intuición se presenta en Dilthey, lo mismo que en Bergson, como algo absolutamente irracional, como un entrar en contacto con la realidad de un modo emotivo y volitivo. Como ya hemos visto, nuestra convicción de la realidad del mundo exterior descansa, según Dilthey, en una experiencia inmediata de nuestra voluntad. En la misma forma, inmediata e irracional, aprendemos la existencia de nuestros prójimos. La intuición representa además un gran papel, según Dilthey, en la esfera histórica. Las totalidades psíquicas, como las que se nos presentan en las personalidades históricas, solo pueden ser comprendidas por nosotros, en su opinión, emotivamente. Solo pueden ser conocidas intuitivamente. La intuición es, por ende, el verdadero órgano de conocimiento del historiador. La intuición tiene en la fenomenología un sentido muy distinto del que tienen Bergson y Dilthey. El objeto de la intuición inmediata no es ya la realidad como tal, no es la existencia, sino justamente la esencia. El factor existencial, la existencia, es eliminado, puesto entre paréntesis, por el fenomenólogo. La mirada de éste se dirige al modo de ser, a la esencia, al eidos de las cosas. El fenomenólogo cree aprenderlo en una intuición esencial inmediata. Husserl trata de aclarar con ejemplos cómo debe concebirse esta. Cuando nos representamos intuitivamente con plena claridad lo que quiere decir color, lo presente es una esencia, y cuando nos representamos igualmente en una pura intuición, pasando la vista claro de percepción en percepción, lo que es la percepción en sí misma, hemos aprendido intuitivamente la esencia percepción. La intuición, la conciencia intuitiva, llega hasta donde llega la posibilidad de la ideación o intuición esencial correspondiente. Mientras Husserl solo conoce una intuición racional, lo que él llama intuición esencial, Scheler admite además una intuición emocional y ve en ella el órgano del conocimiento de los valores. Estos se hallan, según él, completamente vedados al intelecto. El intelecto es tan ciego para ellos como el oído para los colores. Los valores son aprendidos inmediatamente por nuestro espíritu de un modo análogo a como los colores lo son por nuestros ojos. Schiller caracteriza este modo de conocer como un sentir intencional. En él vislumbramos, por decirlo así, los valores. Lo mismo sucede en la esfera religiosa. También Dios es, según Schiller, conocido intuitivamente. Por el camino metafísico racional llegamos a un principio absoluto del universo, pero nunca un Dios en el sentido de la religión. La nota de la personalidad es, en efecto, de una importancia esencial para la idea religiosa de Dios. Pero solo hay un medio de poder conocer a una persona, que ella se nos revele. La experiencia religiosa es lo que responde en el sujeto humano a esta autorrevelación de Dios. De este modo, el Dios de la religión solo se hace presente, según Schiller, con la experiencia religiosa en una vivencia e intuición inmediatas.